Mi hijo y mi nuera me abandonaron en el aeropuerto como si fuera basura, con $50 en el bolsillo, y se marcharon riéndose de mí. Soy Miguel Anderson. Tengo 72 años y 3 corazones púrpura de Vietnam. Pero lo que mi hijo Diego y su esposa Isabel no sabían cuando me robaron la casa era algo muy simple. Este viejo Marine, que ellos creían destrozado, había estado 3 pasos por delante de ellos durante meses. Pensaron que falsificar mi firma en los papeles de la propiedad sería fácil, que mi TEP, trastorno de estrés postraumático, me tenía demasiado confundido como para defenderme, que llamarme loco frente a los vecinos surtiría efecto. Incluso grabaron mis episodios para construir su caso. Pero eso es lo que pasa cuando te metes con alguien que sobrevivió 3 misiones en el infierno. Descubres la diferencia entre estar roto y estar probado en batalla. Durante 4 años los dejé creer que estaban ganando. Los dejé gastar mi dinero. Los dejé planear mi futuro en un asilo, todo mientras documentaba cada mentira, cada dólar robado, cada risa cruel, porque a veces la mejor venganza no es enfadarse, sino igualar la cuenta frente a 800 personas el día de los caídos. Así fue como convertí su avaricia en su destrucción. Una conversación grabada a la vez. Por favor, suscríbete y deja un comentario abajo para contarme desde dónde me estás escuchando. Déjame llevarte al momento en que comenzó esta pesadilla. 3 años atrás, después de que mi esposa María muriera de cáncer, me mudé con Diego e Isabel en Fayetteville, Carolina del Norte. Me convencieron de que sería algo temporal, solo hasta que vuelvas a ponerte de pie. Papá, me dijeron. Debí haberlo sabido mejor. La casa era mía, comprada y pagada en 1987 con mi pensión por discapacidad, hoy valuada en $285,000. Pero firmé unos papeles para que Diego manejara las cuentas mientras yo estaba de luto. Confié en mi único hijo. La humillación empezó poco a poco. Diego ponía los ojos en blanco cuando tomaba mi medicación para el TEP. Certillene 100 miligramos y Prazosin 2 miligramos hora de las pastillas de papá. Anunciaba a Isabel, y ellos compartían esas miradas. Ya sabes cuáles. Cuando los ruidos fuertes detonaban mis episodios, las puertas del auto al cerrarse, la alarma de su BMW sonando, incluso el camión de la basura los martes por la mañana. Yo me agachaba, con las manos temblando, transportado de nuevo a esos arrozales en Vietnam. Ahí va otra vez el viejo loco, decía Diego, actuando sus películas de guerra. Isabel empezó a grabarme con su iPhone 15 Pro. Es por tu propio bien, decía, por si necesitamos demostrar que estás teniendo dificultades. Yo me disculpaba constantemente, por asustarme, por pedirle que bajara el volumen del televisor, por existir. Lo siento, hijo. Sé que soy difícil. No eres difícil, papá. Estás roto. Esas palabras cortaron más hondo que cualquier metralla que haya recibido en el 69. Me hacían cenar después de que ellos terminaban, comiendo las sobras en platos de papel mientras usaban la porcelana fina que María había elegido. Me sentaba a la cocina como un sirviente, escuchándolos planear su futuro en mi casa, sin sospechar que cada gesto de crueldad sería algún día parte del expediente que los destruiría. Una vez que transfiramos la escritura, podremos refinanciar, susurró Isabel, con esa sonrisa de triunfo que solo tienen los que creen que ya ganaron. Tal vez consigamos esa piscina que queríamos. La escuché, palabra por palabra, desde la cocina. No dije nada. Aprendí hace mucho, en Vietnam, que el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito. Mis citas con el BA, el Departamento de Asuntos de Veteranos, se convirtieron en su munición favorita. Ni siquiera puede conducir solo hasta el médico, les decía Diego a los vecinos. Está perdiendo la memoria. El TEP está empeorando. Nada de eso era cierto. Mi evaluación de competencia, firmada por la doctora Patricia Ayes, fue clara.
totalmente funcional, trastorno de ansiedad leve, bien controlado con medicación. Pero Diego nunca compartió ese informe con nadie. Controlaban mi correo, mis llamadas telefónicas, incluso mis estados de beneficios de veterano. Ahora nosotros manejamos las finanzas de papá, decía Diego con tono paternalista. Se confunde con los números. ¿Confundido? Yo había estado cuadrando libros antes de que él naciera. Pero eso no importaba. Habían tomado el control. La peor parte no fue la traición, sino el descaro con que gastaban mi dinero. El arrendamiento del BMW de Diego, $720 mensuales. Las compras de Isabel, bolsos de diseñador, cenas caras, viajes de descanso. Todo cargado a la cuenta que ellos administraban por mí. Es nuestro dinero también, me recordó Isabel una tarde, cuando pregunté por un cargo de $1,500 en Nordstrom. Estamos cuidando de ti. Cuidar de mí, pensé. Cuidar de mí significaba que yo conducía un Honda Civic de 15 años, mientras ellos se paseaban en autos de lujo. Significaba que yo recortaba cupones para el supermercado, mientras ellos pedían DoorDash cada noche. Significaba que yo dormía con miedo de abrir mi propio correo, porque ellos ya lo habían revisado antes, pero esto es lo que nunca entendieron sobre los marines. Observamos antes de actuar. Cada comentario cruel lo grabé en la aplicación de notas de voz de mi teléfono. Cada abuso financiero, cuidadosamente documentado. Cada carta extraviada, fotografiada antes de desaparecer. Tenía una carpeta digital con todo, fechas, montos, nombres, voces. Todo, porque en el campo de batalla, la mejor arma no es la fuerza, es la información. Mi vieja unidad me enseñó paciencia. 3 misiones en Vietnam me enseñaron estrategia. Y mis hermanos del VFW, Veterans of Foreign Wars, me enseñaron algo más, que hay batallas que todavía valen la pena, sin importar la edad que tengas. Diego pensaba que mis manos temblorosas significaban debilidad. Pensaba que mis silencios eran rendición. Pensaba que mis disculpas eran sumisión. Pero lo que no sabía era que cada sí, hijo, cada tienes razón, cada lo siento, eran balas que yo estaba cargando lentamente, con calma, esperando el momento de disparar. Con precisión, estaba a punto de aprender la diferencia entre una retirada y una recolocación táctica. Porque los marines no retrocedemos, solo cambiamos de posición. Así que lo dejé creer que ya había ganado. Lo dejé sentirse invencible. Le permití pensar que el viejo Anderson estaba acabado. Pero lo que él no sabía era que cada día que pasaba era un día más cerca de su caída. Porque cuanto más alto te subes al pedestal de tu propia soberbia, más grande es el golpe cuando te desplomas. Y Diego estaba a punto de caer desde muy alto. Para enero de 2024, el terreno estaba preparado. Todos sus movimientos documentados, cada conversación respaldada, cada mentira archivada. Mientras ellos celebraban sus vacaciones pagadas con mi dinero, yo pasaba mis noches revisando grabaciones, armando un plan que haría historia en Fayetteville. Un plan tan meticuloso como una operación militar. No necesitaba venganza, necesitaba justicia. No quería gritar, quería exponerlos. No planeaba lastimar a nadie, solo mostrarles al mundo quiénes eran realmente. Habían pasado años desde que me sentía un soldado, pero esa sensación regresó. Esa calma antes del combate. Esa claridad que solo llega cuando sabes que la misión está a punto de cumplirse. Diego creía que tenía el control de todo, de mi casa, de mi dinero, de mi reputación. Lo que no sabía era que el viejo marine que él creía derrotado estaba a punto de recuperar su terreno, su honor y su nombre, y cuando el Día de los Caídos de 2024 llegara, cuando todo Fayetteville saliera a las calles con sus banderas y sus cámaras, él descubriría que su padre no solo había sobrevivido a Vietnam, sino también a él.
Porque yo entendía exactamente a qué me enfrentaba. Esto ya no se trataba solo de una casa, se trataba de todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado y todo lo que aún podía perder. Las apuestas financieras eran brutales. Mi casa, comprada con dinero manchado de sangre de 3 corazones púrpura, valía $285,000. Diego ya había contactado a 3 compañías hipotecarias para refinanciar. Encontré las solicitudes en su correo electrónico cuando dejó su laptop abierta. Pero la casa era solo el comienzo. Mi pensión como contratista militar con Lockheed Martin, ganada durante 25 años manteniendo aeronaves, había acumulado $1.3 millones. Diego e Isabel pensaban que yo vivía de la seguridad social y de cupones de alimentos. No tenían idea de la cuenta bloqueada. Si lograban declararme incompetente, controlarían todo: la casa, la pensión, incluso mis pagos por discapacidad del corazón púrpura. $1,250 mensuales. Terminaría en algún asilo estatal mientras ellos vivían como reyes con mi dinero. Las apuestas sociales dolían más. Fayetteville es una ciudad militar. Todos se conocen. Si se difundía la idea de que yo era mentalmente incompetente, de que no podía manejar mis propios asuntos, mi reputación en la comunidad de veteranos quedaría destruida. Mi puesto del VFW, del cual había sido miembro fundador desde 1972, me vería como una carga. La hermandad de marines que me había sostenido tras la muerte de Hera se alejaría. Nadie quiere asociarse con el viejo loco que perdió la cabeza. Diego ya estaba plantando esas semillas. En la tienda de comestibles, fingía conversaciones lo bastante fuertes para que los demás escucharan. Papá, ya compraste leche ayer. ¿Recuerdas? Hablamos de eso. Nunca había comprado leche el día anterior. Pero los extraños no lo sabían. En la iglesia, me guiaba del codo como si fuera un inválido. Cuidado, papá. Mira dónde pisas, decía, asegurándose de que todos lo vieran cuidando de su padre en decadencia. Las consecuencias emocionales eran la peor parte. Hera y yo habíamos construido esta vida juntos. Cada mueble contaba una historia. La mesa de la cocina donde pagamos las cuentas durante 30 años, el dormitorio donde ella murió, sosteniendo mi mano. Si perdía la casa, perdía la memoria de Hera. Perdía nuestra vida juntos y moriría sabiendo que mi único hijo, el chico por el que trabajé en 3 empleos para pagarle la universidad, me veía como nada más que un obstáculo para su herencia. Herencia. Pero los marines no se rinden. Incluso cuando las probabilidades parecen imposibles, comencé a hacer reconocimiento. Registros inmobiliarios en el Tribunal del Condado, regulaciones sobre pensiones militares, leyes sobre abuso de ancianos. Tenía un título en Derecho de la Universidad de Knox y 40 años lidiando con la burocracia militar. Las matemáticas eran simples. Diego necesitaba que me declararan incompetente para robar mis bienes, pero la competencia requiere evidencia médica, y mis registros médicos del VA estaban impecables. La doctora Patricia Hayes había tratado mi TEP durante 15 años. Cada evaluación mostraba el mismo resultado: trastorno de ansiedad leve, bien controlado con medicación, completamente funcional mentalmente. Diego estaba construyendo su caso sobre mentiras, y las mentiras tienen una forma de colapsar cuando se exponen a la luz del sol. También descubrí algo interesante sobre la ley de propiedad en Carolina del Norte. Cualquier transferencia de escritura superior a $50,000 requiere 2 testigos independientes y notarización por un profesional autorizado. El documento que Diego estaba preparando tenía un solo testigo, su esposa, y un sello notarial que se veía sospechosamente reciente. Mi viejo amigo Jimmy Miller, coronel retirado y actual comandante del VFW, resultaba ser notario público. Había estado certificando documentos durante 20 años. Con solo echar un vistazo al papeleo de Harry, detectaría la falsificación de inmediato. Pero necesitaba que Harry hiciera su jugada primero. En términos militares,
Necesitaba que él comprometiera sus fuerzas antes de revelar las mías. Las apuestas estaban claras. Todo lo que había construido, todo lo que había ganado, todo lo que era y yo habíamos creado juntos. Frente a eso, Harry tenía arrogancia, codicia y una comprensión fundamentalmente errónea de con quien estaba tratando. Pensaba que el TEP me hacía débil. Pensaba que la edad me hacía estúpido. Pensaba que 30 años de servicio militar eran solo jugar al soldado. Estaba a punto de recibir una lección sobre lo que los marines hacen con quienes amenazan a los suyos, pero primero tenía que dejarlo tender su trampa. Porque a veces la mejor defensa es dejar que tu enemigo crea que ya ha ganado. La casa valía $285,000. Mi pensión valía $1.3 millones. Mi dignidad no tenía precio, y Diego estaba a punto de aprender que hay cosas por las que vale la pena luchar, sin importar el costo. El chico pensaba que estaba jugando las damas, pero este viejo marine estaba jugando ajedrez, y ya llevaba 3 jugadas de ventaja. La primera batalla real ocurrió un martes por la mañana de febrero. Estaba tomando mi medicación, mi rutina diaria con la certilina y la prazosina, cuando Diego me acorraló en la cocina. Tenemos que hablar, papá. Lisa estaba detrás de él, con los brazos cruzados y el iPhone listo. Siempre lista. ¿Sobre qué, hijo? Sobre tu situación. Dejé mi pastillero sobre la mesa. Me lo había comprado en 2019, plástico azul, con compartimientos por día de la semana. Diego lo miró como si fuera evidencia. ¿Qué situación? Estás empeorando. Me siento bien. Ayer me preguntaste 3 veces a qué hora era la cena. Eso era mentira. Lo había preguntado una vez, a las 4, porque Lisa solía cocinar a las 5, pero ya eran las 6:30. No recuerdo eso, dije. ¿Ves? Justo de eso estoy hablando. Diego se sentó frente a mí. Su voz adoptó ese tono condescendiente que usaba con sus clientes en la oficina de seguros. Papá, Lisa y yo hemos estado hablando sobre tu cuidado. No necesito cuidados, necesitas estructura, apoyo, ayuda profesional. Veo a la doctora Hayes todos los meses. La doctora Hayes no vive aquí. Ella no ve el deterioro diario. ¿Deterioro diario? Como si fuera algún electrodoméstico roto que se apaga poco a poco. ¿Qué deterioro? Lisa dio un paso al frente, con el teléfono perfectamente posicionado. Ayer pusiste la leche en el armario. Otra mentira. Nunca toqué su leche, solo tomo café negro y agua. No lo creo. Papá, estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme a qué? A aceptar la realidad. La palabra realidad sonó diferente saliendo de Diego, como si le perteneciera, como si su versión fuera la única que importara. Mi realidad parece estar bien. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que equilibraste una chequera? Ustedes manejan mis finanzas ahora. Porque nos lo pediste, porque insististe, porque estabas cometiendo errores. Nos quedamos mirándonos desde lados opuestos de la mesa de cocina de Era. 30 años de comidas compartidas, pasteles de cumpleaños y mañanas de Navidad disolviéndose en este momento. ¿Qué errores? La factura de la luz. La pagaste 2 veces. La había pagado una vez, a tiempo, en línea, como lo hacía desde hacía 5 años, pero discutir solo le daría más munición. Ya veo. ¿De verdad ves lo que está pasando aquí? Su voz se elevaba, tomando ese tono cortante que usaba cuando hablaba con Lisa sobre dinero y pensaba que yo no escuchaba. Admítelo, estás perdiéndolo, papá. Tu mente, tu independencia, todo. Todo. Qué palabra tan grande para un hombre tan pequeño. Y necesitamos tomar algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Isabel respondió, sobre tu situación de vivienda. Yo vivo aquí. ¿Vives en nuestra casa? ¿Nuestra casa? ¿No mi casa? ¿No la casa que había comprado con el dinero por discapacidad ganado en un arrozal vietnamita? De eso se trata todo esto. Harry se inclinó hacia adelante. Se trata de cuidar a la familia. ¿A qué familia? ¿Qué se supone que significa eso? Nada, hijo. No.
Di lo que quieres decir. Pude haber dicho muchas cosas sobre los pagos del BMW cargados a mi cuenta, sobre las facturas de Nord Stream, sobre las solicitudes de hipoteca que había encontrado, pero en cambio dije, aprecio todo lo que haces. ¿De verdad? Por supuesto. Porque a veces parece que estás luchando contra nosotros. No estoy luchando contra nadie. Bien, porque hemos programado una reunión. ¿Qué tipo de reunión? ¿Con un abogado? La habitación quedó en silencio. El teléfono de Lisa definitivamente estaba grabando ahora. ¿Qué abogado? Alguien especializado en situaciones familiares. Situaciones familiares, como si yo fuera una situación que había que manejar. ¿Qué tipo de situaciones familiares? Cuestiones de competencia. Ahí estaba, la palabra con la que habían estado bailando durante meses, competencia. Solo una consulta, papá. Nada formal todavía. Diego se estremeció. ¿Qué? Nada formal todavía. Papá, no somos el enemigo aquí. Enemigo. Interesante elección de palabra para alguien que había estado robándome dinero durante 3 años. Lo sé. ¿De verdad? Porque tu actitud últimamente. ¿Qué pasa con mi actitud? Estás paranoico, sospechoso, haciendo preguntas sobre cada pequeña cosa. Cada pequeña cosa, como mis propios estados financieros, mi propio correo, mi propia casa. Solo quiero entender. ¿Entender qué? ¿A dónde va mi dinero? Isabel se acercó más. Tu dinero va a cuidarte. Todo. ¿Qué se supone que significa eso? $720 por el arrendamiento de un BMW. El rostro de Harry se puso rojo. Eso es para tu transporte. Tengo un coche, un Honda de 15 años. Funciona bien. Papá, mereces algo mejor. ¿Mejor? ¿Del hijo que me daba sobras en platos de papel? Estoy cómodo. ¿Lo estás? ¿De verdad estás cómodo viendo a tu hijo luchar para pagar las cuentas mientras tú acaparas dinero? ¿Acaparar dinero? Como si ahorrar para mi funeral fuera egoísmo. No estoy acaparando nada. Entonces confíe en nosotros para manejarlo adecuadamente. Confío en ustedes. Entonces firma los papeles. ¿Qué papeles? Los que nos convierten en tus tutores legales. Tutores legales. Como si fuera un niño. Lo pensaré. Piensa rápido, papá, porque, listo o no, este tren está saliendo de la estación. Diego se levantó. Isabel guardó su teléfono. La reunión es el jueves a las 2. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Me dejaron sentado a la mesa de Era, mirando mi pastillero. Pero ya no estaba pensando en la medicación. Pensaba en la grabadora de voz en el bolsillo de mi camisa, que había capturado cada palabra, y en cómo los marines siempre dejan que el enemigo revele su posición antes de devolver el fuego. Jueves a las 2. Perfecto, eso me dio exactamente 48 horas para preparar mi contraataque. Esa noche, después de que Harry y Lisa se acostaran, me senté en mi pequeña habitación del sótano y abrí la caja de seguridad que había mantenido escondida bajo mi colchón durante 3 años. Era me había regalado esta caja por nuestro 40º aniversario de bodas. Acero a prueba de fuego con cerradura de combinación, lo bastante grande para documentos importantes. Ella se reía cuando la llamaba mi cofre de guerra. ¿Qué guerra? Sam, la guerra terminó. Si tan solo pudiera verme ahora. Dentro de la caja había documentos que Diego nunca había visto, ni pensaría buscarlos, porque en su mente su viejo padre destrozado no podía organizar una lista de la compra, y mucho menos llevar registros financieros. Primer documento, mis extractos de la pensión de Lloyd Martin, 25 años de contribuciones, aportes del empleador, interés compuesto. Valor actual, $1.37,412. Harry pensaba que vivía con $1,250 mensuales de la discapacidad del VA. No tenía idea de la cuenta Lockheed que depositaba $4,200 cada mes en un banco separado en el centro de Fayetteville.
Segundo documento, la escritura original de esta casa. Comprada el 15 de mayo de 1987 con efectivo de mi acuerdo por discapacidad. Sin hipoteca, sin gravámenes, propiedad libre y clara a mi nombre únicamente. Había insistido en que mantuviéramos el original en nuestra caja de seguridad, pero lo moví después de que ella murió. Llámalo intuición de Marine. Tercer documento, mis evaluaciones médicas del VA. Doctora Patricia Hayes, psiquiatra del personal en el Centro Médico del Ejército WAC. 15 años de evaluaciones trimestrales. Cada informe concluía lo mismo. El paciente presenta un trastorno de ansiedad leve relacionado con el trauma de combate. Síntomas bien controlados con medicación. No hay evidencia de deterioro cognitivo ni disminución de la capacidad. Diego estaba construyendo su caso de incompetencia sobre mentiras. Estos documentos lo probaban. Cuarto documento. Formularios de poder notarial. En blanco. Los reales, de un bufete de abogados legítimo que requieren 2 testigos independientes y notarización por un profesional autorizado. Los había comparado con los documentos que Diego quería que firmara. Su papeleo carecía de la mitad del lenguaje requerido y usaba un sello notarial que parecía recién sacado de Office Max, pero el elemento más importante de la caja no era de papel. Era una pequeña grabadora digital que compré en Radio Shack en 2023. Activada por voz, con capacidad de almacenamiento de 60 horas y carga USB integrada. Durante 3 meses había estado documentando cada conversación, cada comentario cruel, cada decisión financiera tomada sin mi participación. 47 minutos de evidencia grabada. A Harry llamándome loco. Lisa filmando mis episodios de TED, ambos discutiendo mi dinero como si ya fuera suyo. Una vez que obtengamos la tutela, podremos acceder a sus beneficios del VA. La casa por sí sola pagará nuestras tarjetas de crédito. ¿Crees que aguantará mucho en un asilo? Todo ello preservado con claridad digital. El último elemento era una tarjeta de presentación. Coronel James Miller, comandante retirado del VFW Post 1952, notario público autorizado, abogado con licencia y mi amigo desde hace 32 años. Jimmy había servido en la tormenta del desierto después de que yo volviera de Vietnam. Guerra diferente, misma hermandad. Él sabía cómo era el TEPT real. Sabía cómo era la incompetencia real y sabía cómo eran los documentos legales reales. Llamaría a Jimmy el día anterior, después de que Harry mencionara la reunión del jueves. Sam, ¿necesitas representación? Tal vez. No puedo decir mucho por teléfono. Entendido. ¿Quieres que revise algún papeleo? Eso ayudaría. Trae todo el jueves por la mañana antes de tu reunión. Jimmy no hizo preguntas. Los marines no necesitan explicaciones cuando un hermano necesita ayuda. Cerré la caja de seguridad y la deslicé de nuevo bajo el colchón. Mañana, empezaría a hacer copias de todo. El jueves por la mañana, le mostraría a Jimmy la evidencia. El jueves por la tarde, entraría en esa reunión preparado para la guerra. Diego pensaba que luchaba contra un viejo confundido con manos temblorosas y la cabeza llena de pesadillas. En realidad estaba luchando contra un marine con 40 años de entrenamiento militar, 60 horas de evidencia grabada y $1.3 millones en recursos. Pero lo dejaría descubrirlo a la mala porque a veces la mejor estrategia es dejar que tu enemigo crea que ya ha ganado hasta que llegue el momento de mostrarle que ni siquiera empezó a pelear. El sábado por la tarde, 24 de febrero, los Johnson organizaban su barbacoa anual del vecindario. Más de 20 familias reunidas en su patio para hamburguesas, cerveza y socializar al estilo de pueblo pequeño. Diego insistió en que asistiéramos. Bien para que papá salga un poco, anunció a todo el mundo. Ya no socializa mucho. Yo sabía que no. Esto era una actuación. Harry interpretando al hijo devoto que cuida de su padre en declive frente a testigos. El patio de los Johnson estaba a tope.
Niños corriendo por el área de juegos, los adultos se agrupaban alrededor de las mesas de picnic, el olor a carbón y encendedor despertando recuerdos que preferiría olvidar. Me mantuve cerca de la cerca, lejos de la multitud. Manual básico de manejo del TEP, controla tu entorno. Sam se acercó Tony Rodríguez, cerveza en mano. Sargento de Estado Mayor, activo, destinado en Bragg, 30 y tantos años, 2 despliegues en Afganistán. Se había mudado 3 casas más abajo el año pasado. Hola, Tony, ¿cómo lo llevas? No me quejo. ¿Y cómo te trata el retiro? Antes de que pudiera responder, apareció Diego, con esa sonrisa protectora que usaba en público. Papá se cansa fácilmente estos días, dijo. ¿Verdad, Pop? No estaba cansado, pero corregirlo solo probaría su punto. Todos envejecemos, dijo Tony diplomáticamente. Algunos más que otros, añadió Lisa, uniéndose al grupo con el iPhone ya en la mano. Papá tuvo un episodio ayer, anunció Diego al grupo. No podía recordar dónde había puesto su medicación. Otra mentira. Había encontrado mis pastillas exactamente donde las dejé, en el armario de la cocina, donde llevaban 3 años. El té puede afectar la memoria, dijo alguien con simpatía. Está empeorando, continuó Diego. A veces ni reconoce a la gente. Yo reconocía perfectamente a todos, pero discutir solo me haría parecer a la defensiva. Eso es duro, dijo Tony, observándome atentamente. Lo peor es la ira, añadió Isabel. Se pone violento cuando está confundido. ¿Violento? No había levantado la voz con ira desde 1987. ¿De verdad? Dijo Tony, con una expresión que cambiaba. Los marines conocen a los marines. Estaba leyendo la situación. La semana pasada lanzó un plato, dijo Diego. Directo por la ventana de la cocina. Nunca había lanzado nada. La única ventana rota fue por una pelota de golf de Diego cuando practicaba su swing en el patio. Suena aterrador, murmuró alguien. Lo estamos manejando, dijo Diego noblemente. La familia cuida de la familia. ¿Qué dice su doctora? Preguntó Tony. La doctora Hayes cree que necesita un entorno más estructurado, respondió LSA con rapidez. La doctora Hayes jamás había dicho eso, pero el público no lo sabía. ¿Un asilo? Preguntó alguien. Estamos explorando opciones, dijo Diego. Es difícil, pero hay que pensar en la seguridad. ¿Seguridad? Como si fuera un arma cargada que podía dispararse sola. Papá también se confunde con el dinero, siguió Diego. Ayer nos acusó de robarle. El grupo se removió incómodo. Nada pone más nerviosa a la gente que un drama familiar. Debe ser difícil, dijo la señora Johnson. Desgarradora, sintió Isabel. Cuando tu propio padre piensa que eres el enemigo. Enemigo. Otra vez esa palabra. Permanecí callado, dejándolos construir su caso. Cada mentira quedaba registrada en la grabadora oculta en el bolsillo de mi camisa. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo con ustedes? Preguntó Tony. 3 años, respondió Diego. Desde que mamá murió. No podía manejarse solo. No podía manejarse solo significaba que poseía una casa que valía más de lo que Harry ganaba en 5 años. Eso es generoso de su parte, dijo alguien. Es lo que hace la familia, respondió Diego humildemente. Incluso cuando no se agradece, añadió Isabel. Ingrato, pensaba yo, viniendo de la mujer que había cargado $1,500 en compras a mi tarjeta el mes pasado. A veces deambula por la noche, siguió Diego. Tuvimos que poner cerraduras en las puertas. Nunca había deambulado. Las cerraduras eran para impedirme acceder a mi propio correo. ¿Han considerado ajustar la medicación? Preguntó Tony. Sus médicos están trabajando en eso, respondió Lisa. Pero, sinceramente, creo que el daño es permanente. Daño permanente. Como si no tuviera reparación. La multitud se lo tragaba todo. Pobres Diego e Isabel,
sacrificando sus vidas por un viejo veterano loco que no apreciaba su bondad. Lo más difícil es cuando se pone agresivo, dijo Diego, bajando la voz hasta un susurro teatral. La semana pasada amenazó con llamar a la policía. Había amenazado con hacerlo después de encontrar otro cargo no autorizado en mi cuenta. Delirios paranoicos, añadió Lisa con tristeza. Cree que todos quieren hacerle daño. No todos querían hacerme daño, solo las dos personas que se suponía que más me amaban. Bueno, dijo la señora Johnson incómoda, están haciendo un trabajo maravilloso en circunstancias difíciles. Gracias, dijo Diego, ayuda a tener apoyo de la comunidad. Apoyo de la comunidad para Harry, mientras su padre estaba a 1 metro de distancia, siendo diseccionado como si ya estuviera muerto. Fue entonces cuando Tony Rodríguez hizo algo inesperado. Se acercó a mí. De Marine a Marine. Sam, ¿estás bien? El primero en toda la tarde en preguntarme directamente. Estoy bien, Tony. ¿Seguro? ¿Necesitas algo? La multitud se quedó en silencio, esperando ver si el viejo loco tendría un episodio. Solo disfrutando la barbacoa. Bien, asintió Tony. Sabes dónde vivo si necesitas algo. Lo aprecio. Harry intervino de nuevo. A papá no le gusta molestar a la gente. Ninguna molestia, dijo Tony firmemente. Los marines se cuidan entre sí. Los marines se cuidan entre sí. Las primeras palabras del día que se sintieron reales. Bueno, dijo Harry, incómodo con la atención de Tony hacia mí. Probablemente deberíamos llevar a papá a casa. Se altera cuando está fuera demasiado tiempo. No estaba alterado, pero protestar solo probaría su punto. Sam, dijo Tony mientras nos dábamos la vuelta para irnos, mi puerta siempre está abierta. Gracias. Caminando de regreso a casa, Harry prácticamente irradiaba satisfacción. Salió bien, le dijo a Lisa. ¿Viste cómo reaccionó todo el mundo? Perfecto, respondió ella, especialmente cuando mencionaste lo de la violencia. Violencia que nunca había cometido. Todo grabado con claridad digital perfecta. Esa noche llamé a Jimmy Miller. ¿Cómo estuvo tu barbacoa? Educativa. ¿Listo para el jueves? Más que listo. Bien, porque por lo que me has contado, esto es una guerra. Guerra. Finalmente, alguien que entendía lo que realmente estábamos peleando. Harry pensó que la humillación pública me rompería. En cambio, acababa de darme 20 testigos de sus mentiras. Y los marines nunca olvidan quién está a su lado cuando comienzan los disparos. El jueves por la mañana llegó gris y frío. Estaba despierto a las 5 horas, como todas las mañanas desde hacía 50 años. Los hábitos militares mueren duro. A las 8 caminé hasta el VFW Post 1952, a 6 cuadras de la casa, pasando por la cafetería donde Harry compraba sus caros lattes y por el banco, donde se acumulaba mi pensión en secreto. Jimmy Miller me esperaba en su oficina, vistiendo su uniforme azul de gala. 32 años más joven que yo, pero el uniforme imponía el mismo respeto que había ganado en Vietnam. Sam, pareces un infierno. Me siento peor. Le entregué la caja fuerte. La abrió con cuidado, estudiando cada documento con ojos de abogado. ¿Tu pensión vale cuánto? 1.3 millones. ¿Y ellos creen que estás en la ruina? Viviendo de cheques por discapacidad. Jimmy leyó las evaluaciones médicas del VA. Patricia Hayes es minuciosa. Estos informes son a prueba de balas. Harry dice que soy incompetente. ¿Basado en qué? Le reproduje 47 minutos de grabaciones. El rostro de Jimmy se ensombreció con cada mentira, cada comentario cruel, cada conversación sobre mi dinero como si ya estuviera muerto. Esto es abuso a personas mayores, Sam. Financiero y emocional. ¿Puedes probarlo con esto? Absolutamente. Examinó los documentos falsos que Harry quería que firmara. Falsificación, y mala falsificación.
sellos notariales comprados en Office Max, lenguaje legal incorrecto, testigos faltantes. Entonces, ¿cuál es mi jugada? Jimmy se recostó en su silla. Depende. ¿Quieres destruirlos en silencio o en público? ¿Cuál es la diferencia? En silencio significa cargos criminales, demandas, procedimientos legales. Toma meses. Muy efectivo, muy privado. ¿Y en público? En público significa que los avergonzamos frente a toda la comunidad. Más rápido, más dramático, pero con daño social permanente. Pensé en la barbacoa del sábado, en Harry interpretando al hijo devoto mientras me pintaba como un lunático violento. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás. Estoy seguro. Jimmy sonrió. Bien, porque tengo una idea. Sacó una carpeta marcada Comité del Día de los Caídos. Cada año elegimos a un gran mariscal para el desfile del Día de los Caídos. Un veterano local, condecorado, respetado por la comunidad. Está bien. El comité de este año se reúne el domingo por la mañana. Buscamos a alguien especial, con múltiples corazones púrpura. Se me apretó el pecho. Jimmy, Sam, ganaste 3 corazones púrpura en Vietnam. Estrella de bronce, insignia de infantería de combate. Eres exactamente lo que buscamos. Ya no participo en desfiles. ¿Por qué no? Multitudes, ruido. Tept. La doctora Ayes te declaró plenamente funcional. Tus registros médicos lo prueban. Tenía razón. Pero 30 años evitando multitudes no desaparecen de la noche a la mañana. ¿Y Harry? ¿Qué hay con él? Se va a enfurecer. Bien. Que se enfurezca frente a 800 personas. 800 personas. El desfile anual del Día de los Caídos reunía a todo el pueblo. Necesito pensarlo. Nada de pensar. ¿Sí o no? Jimmy entendía. Marines. A veces se necesitan órdenes, no opciones. Sí. Excelente. El comité se reúne el domingo a las 10 horas. Te nominaré. La moción pasará por unanimidad. ¿Cómo lo sabes? Porque soy el presidente. El domingo por la mañana caminé hasta el VFW en Ford. 5 miembros del comité estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. Jimmy y 4 veteranos más, desde Corea hasta Irak. Caballeros, anunció Jimmy, necesitamos un gran mariscal. ¿Alguna sugerencia? Preguntó Pete Williams, veterano de la Marina en Vietnam. Cadel Anderson. Silencio. ¿Sam Anderson? Preguntó Mike Thompson, veterano del ejército en Corea. No lo he visto mucho últimamente. Problemas familiares, explicó Jimmy diplomáticamente. Pero su historial habla por sí solo. Leyó en voz alta mi resumen de servicio. 3 misiones en Vietnam, Primera División de Marines, 3 corazones púrpura, estrella de bronce, insignia de infantería de combate. Citación de unidad presidencial. Jesús, susurró Tom Davis. Fuerza Aérea de Galfe. Este tipo es una leyenda. ¿Alguna objeción? Silencio. Moción aprobada. Sam Anderson, Gran Mariscal. Día de los Caídos 2024. Jimmy me llamó esa tarde. Es oficial. Eres nuestro Gran Mariscal. ¿Y ahora qué? Ahora lo anunciamos. Periódico local, redes sociales, tablón comunitario. Harry lo verá. Ese es el punto. El anuncio apareció el martes en el Fagaby Observer. Veterano de Vietnam seleccionado como Gran Mariscal del desfile del Día de los Caídos. El VFW Post 1952 se enorgullece en anunciar a Cadel Anderson, de 74 años, como Gran Mariscal para el desfile del Día de los Caídos del lunes. Anderson, un veterano condecorado del Cuerpo de Marines, sirvió 3 periodos en Vietnam y recibió 3 corazones púrpura, una estrella de bronce y la insignia de infantería de combate. El desfile comenzará a las 11 en el ayuntamiento. Harry lo vio el martes por la tarde.
Yo estaba en la cocina cuando irrumpió por la puerta principal. Papá, ¿viste esto? Sostenía el periódico, con las manos temblando. ¿Ver qué? Este artículo, sobre que eres el gran mariscal. Ah, eso. Ah, eso. Esto es enorme. Es solo un desfile, hijo. Solo un desfile. Papá, esto es un honor. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque crees que soy un incompetente, pensé. Porque has pasado 3 años pintándome como un viejo loco. No me pareció importante. No importante, papá. Todo el pueblo lo verá. Todo el pueblo, incluyendo a todos los del asado del sábado, los mismos que habían escuchado a Harry describir mis episodios violentos y delirios paranoicos. Supongo que debemos prepararnos, dije. Conseguirte un traje nuevo. Practicar tu saludo. Practicar mi saludo, como si fuera una foca entrenada. Me las arreglaré. Papá, este es tu momento para brillar. Mi momento para brillar. Mientras Harry se llevaba el crédito por apoyar a su padre veterano. Pero eso era exactamente lo que yo estaba esperando. El lunes por la mañana, Harry escoltaría a su honrado padre al desfile. Saludaría a la multitud, aceptando su admiración por ser un hijo tan devoto, y entonces yo le mostraría a todos quién era realmente Cadell Anderson. No el viejo destrozado que Harry describía en los asados, sino un marine condecorado, con 47 minutos de pruebas grabadas y 1,3 millones de razones para contraatacar. El desfile era en 5 días. Hora de cargar y preparar. Mañana del Día de los Caídos. 8. Uniforme azul de gala, planchado y listo, medallas colocadas según el reglamento. 3 corazones púrpura, estrella de bronce, insignia de infantería de combate, brillando bajo el sol. No había usado esas condecoraciones en 15 años. El peso me resultaba familiar. Harry me rodeaba como un fotógrafo, ajustando mi cuello, enderezando las cintas. Papá, te ves increíble. Como un verdadero marine. Como un verdadero marine, a diferencia del falso marine que había fingido ser durante 50 años. Gracias, hijo. Todo el vecindario va a verte. La señora Johnson, la familia Rodríguez, todos los del asado del sábado, todos los que te han oído describir tus episodios violentos y delirios paranoicos. Espero no decepcionarlos. Decepcionarlos. Papá, eres un héroe. Héroe. Qué interesante cómo cambiaba esa palabra cuando había cámaras cerca. Fuimos al ayuntamiento en el BMW de Harry. Lo había detallado para la ocasión. Quería verse bien ante los vecinos. Recuerda saludar, me instruyó. Sonríe, haz contacto visual, muestra las medallas. Mostrar las medallas, las mismas que había llamado chatarra vieja durante 3 años. La zona de formación del desfile bullía de actividad. La banda de la secundaria afinando instrumentos. Tropas de Boy Scouts organizando banderas. Políticos locales practicando sus sonrisas de político. Jimmy Miller se acercó con su uniforme de gala completo, las águilas de coronel brillando bajo la luz de la mañana. Sam, ¿listo para esto? Listo. Bien. Irás en el convertible principal. Te presentaré en la tribuna de honor. Harry dio un paso adelante, extendiendo la mano. Coronel Miller, soy Harry Anderson, el hijo de Sam. Jimmy le estrechó la mano con cortesía. Un placer conocerte. Gracias por este honor. Papá ha estado muy emocionado. Papá ha estado muy emocionado, como si fuera un niño esperando la Navidad. Tu padre se ganó este honor hace 50 años, dijo Jimmy con frialdad. Solo estamos reconociéndolo como corresponde. El mariscal del desfile me entregó una pequeña bandera estadounidense y me ayudó a subir al convertible principal. Un Mustang rojo, descapotable, perfecto para la visibilidad. Harry y Lisa se colocaron en la tribuna, en primera fila, donde todos pudieran ver a la familia devota apoyando a su padre veterano. 11. El desfile comenzó.
Avanzamos por la calle a velocidad de desfile, pasando frente a cientos de espectadores alineados en las aceras, niños ondeando banderas, veteranos saludando, familias vitoreando. Yo saludaba de manera mecánica, concentrado en la tribuna frente a mí, donde Harry esperaba con la cámara lista. El convertible se detuvo frente al micrófono. Jimmy dio un paso adelante. Damas y caballeros, nuestro gran mariscal, el veterano de los marines, Cadell Anderson. Aplausos educados. Jimmy continuó. Sam sirvió 3 periodos en Vietnam con la primera división de marines, herido 3 veces, condecorado por su valentía, 25 años con contratistas militares después de su servicio. La atención de la multitud se concentró. Esto ya no era solo ceremonial. Sam obtuvo 3 corazones púrpura, una estrella de bronce, la insignia de infantería de combate y la citación presidencial de unidad. Representa lo mejor de nuestra tradición militar. Los aplausos fueron más fuertes. La gente se ponía de pie ahora. Jimmy me entregó el micrófono. Sam, ¿quieres decir unas palabras? Este era el momento. 800 personas mirando. Harry sonreía con orgullo. Lisa grababa todo. Me puse de pie lentamente, las medallas reflejando la luz del sol. Gracias por este honor. Mi voz se proyectó sobre la multitud, firme y clara. Durante 3 años, algunas personas les han dicho que soy un viejo roto. Confuso, violento, incompetente. La sonrisa de Harry vaciló. Lo veía con mi visión periférica. La confusión reemplazaba al orgullo. Han dicho que tengo episodios, que arrojo cosas, que no reconozco la gente. La multitud se quedó en silencio. Esto no era un discurso típico del Día de los Caídos. Han dicho que soy paranoico, que acuso a mi propia familia de robarme. Harry ahora movía la cabeza, tratando de hacerme señas para que me detuviera. Lisa había bajado el teléfono. Hoy quiero que sepan la verdad. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre manila. Durante 3 años, mi hijo Harry y su esposa Lisa han estado robándome sistemáticamente, falsificando documentos y planeando declararme incompetente para quedarse con mi casa. Gritos de asombro entre la multitud. Harry se puso de pie, el rostro enrojecido. Papá, estás confundido. No estoy confundido, hijo. Soy un marine. Abrí el sobre y saqué unos documentos. Este es mi estado de cuenta de pensión de Lockheed Martin. $1.300.000. Dinero que Harry no sabe que existe. La multitud murmuraba. Alguien gritó. Santo. Este es mi informe médico del VA, del Dr. Patricia Hayes. No hay evidencia de deterioro cognitivo ni de capacidad disminuida. Fin de la cita. Harry empujaba entre la multitud, intentando llegar a la plataforma. Y esto, levanté la grabadora digital. Contiene 47 minutos de conversaciones grabadas donde mi hijo me llama loco. Habla de mi dinero como si ya estuviera muerto y planea meterme en un asilo mientras él vive en mi casa. La multitud estalló. Voces gritando. Vergüenza. Asqueroso. Harry alcanzó la plataforma. Papá, por favor, detente. Estás teniendo un episodio. No estoy teniendo un episodio, Harry. Estoy teniendo un ajuste de cuentas. Jimmy dio un paso adelante con una carpeta de cuero. Soy el coronel James Miller, comandante del VFW y abogado licenciado. He revisado las pruebas de Cadell. Lo que han oído hoy constituye abuso a un anciano, fraude financiero y falsificación. Me entregó un documento. Esta es una orden de restricción con efecto inmediato, que prohíbe a Harry y Lisa Anderson ingresar a la propiedad de Cadell o acceder a sus cuentas financieras. Le entregué los papeles a Harry. Ha sido notificado. La multitud estaba de pie ahora. Algunos vitoreaban, otros abucheaban a Harry y Lisa. Teléfonos grabando todo. Tony Rodríguez se abrió paso al frente, su voz de sargento cortando el ruido. ¿Necesitas algo, Sam? Agradecería transporte a casa. Entendido. Harry retrocedía, los papeles arrugados en el puño. Papá, podemos arreglar esto. Una reunión familiar, solo nosotros. No más reuniones familiares, hijo.
De ahora en adelante, toda comunicación será a través del coronel Miller. Pero papá, es señor Anderson para ti. La multitud se abrió mientras Tony y otros 2 marines se formaban a mi alrededor. Guardia de honor para el camino hacia la camioneta de Tony. Detrás de nosotros, Harry y Lisa permanecían de pie sobre la plataforma, 800 personas mirándolos con disgusto y decepción. Mientras nos alejábamos, podía escuchar a la multitud aún zumbando de indignación. Para la noche, la historia estaría en todo Fayetteville. Para mañana, todos sabrían lo que Harry y Lisa habían intentado hacer. ¿A dónde, Sam? A casa. A mi casa. Por primera vez en 3 años, esa palabra se sintió real otra vez. La mañana del martes trajo consecuencias. Harry y Lisa se habían ido a las 6, el camión de mudanza cargado con sus pertenencias. Los vecinos observaban desde las ventanas mientras se marchaban avergonzados, incapaces de mirar a nadie a los ojos. Para el mediodía, la orden de restricción estaba plenamente en vigor. Un alguacil entregó la notificación oficial. Harry Anderson y Lisa Anderson tenían prohibido ingresar a 847 Pine Street o contactar directamente a Cadell Anderson. El ajuste financiero avanzó rápido. Wells Fargo llamó a las 2 horas. La cuenta que Harry había estado manejando mostraba cargos no autorizados por un total de $47,000 en 3 años, pagos del BMW, compras en Nordstrom, cuentas de restaurante, incluso unas vacaciones en Myrtle Beach que nunca había tomado. Señor Anderson, revertiremos todos los cargos no autorizados y congelaremos la cuenta. También presentaremos un informe de fraude ante el FBI. El FBI. La licencia de seguros de Harry requería un historial limpio. Una condena por fraude y su carrera estaría terminada. El miércoles trajo consecuencias sociales. La señora Johnson tocó a mi puerta con una cazuela y una disculpa. Sam, lo siento mucho. No teníamos idea de lo que Harry te estaba haciendo. Gracias, señora. Todo el vecindario se siente terrible. Deberíamos haber visto las señales. Nadie espera que la familia mienta. Aún así, si necesita algo, compras, transporte a citas, solo pida. Para el jueves, la historia había llegado al Fayetteville Observer. Artículo de portada. Veterano local expone fraude familiar en desfile del Día de los Caídos. El reportero había entrevistado a los espectadores del desfile. Siempre pensé que había algo raro en la forma en que ese hijo trataba a su padre, dijo la testigo Margaret Davis. Ahora sabemos por qué. Comportamiento repugnante, añadió el veterano Tom Wilson. Los marines no abandonan a los marines. La familia no debería abandonar a la familia. El viernes trajo consecuencias legales. El coronel Miller llamó con actualizaciones. La oficina del fiscal del distrito está presentando cargos: abuso a un anciano, fraude financiero, falsificación, conspiración. Diego e Isa enfrentan de 2 a 5 años cada uno. ¿Y la restitución? Recuperación total de los fondos robados más daños. Devolverán hasta el último centavo, y la casa, tuya, libre de cualquier reclamo. La escritura falsa nunca fue registrada, así que no hay complicaciones legales. Harry había sido demasiado confiado, demasiado ansioso. Planeaba presentar los documentos falsificados después de que me declararan incompetente. Su codicia lo hizo descuidado. El sábado trajo la consecuencia más satisfactoria. Tony Rodríguez pasó con noticias de su esposa, que trabajaba en la oficina de seguros. Despidieron a Diego ayer. Política de la empresa: ningún empleado con cargos de fraude pendientes. ¿Y su BMW? Reposeído el miércoles. Resulta que tenían 3 meses de atraso en los pagos. Diego había estado robándome para mantener un estilo de vida que no podía permitirse. Ahora lo había perdido todo: trabajo, coche, casa, reputación. ¿Dónde están viviendo? En casa de la madre de Lisa. Un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. De mi casa de $285,000 al apartamento de la madre de Lisa.
La inversión de papeles estaba completa. El domingo trajo consecuencias inesperadas. El local del VFW estaba lleno para la reunión semanal. La noticia se había propagado entre la comunidad de veteranos. Sam anunció. El puesto votó por unanimidad. Estamos estableciendo el Fondo de Defensa para Veteranos Mayores Cadel Anderson, para ayudar a otros veteranos que enfrenten abusos familiares. Los aplausos llenaron la sala. Marines, soldados, marineros, aviadores, todos entendiendo que la traición de la familia duele más que cualquier fuego enemigo. Gracias. Habría apreciado eso. El lunes trajo la consecuencia final. Mi teléfono sonó a las 10 de la mañana y 30. Número desconocido. Papá. La voz de Harry era pequeña y derrotada. Aquí el señor Anderson. Papá. Por favor. ¿Podemos hablar? Toda comunicación pasa por el coronel Miller. Lo sé, pero, lo siento. Cometimos errores. Errores. Como si robar $47,000 fuera un error contable. Sí, lo hicimos. ¿Puedes perdonarnos? Perdón. Lo único que nunca se gana con sangre en un arrozal vietnamita. Diego, durante 3 años me llamaste loco. Te burlaste de mis corazones púrpura. Filmaste mis episodios de PTSD. Me robaste dinero y planeaste robar mi casa. Silencio. Les dijiste a los vecinos que era violento y paranoico. Planeabas meterme en un asilo y olvidarte de que existía. Papá. Cometiste un error crítico, hijo. ¿Cuál? Olvidaste que soy un marine, y los marines nunca se rinden. Colgué. Esa tarde caminé por mi casa. Mi casa, por primera vez en 3 años, sin sentirme un invitado. Los muebles de era en su lugar. Mis medicamentos en el gabinete de la cocina, donde pertenecían. Mi correspondencia entregada en mi buzón. La caja fuerte estaba abierta sobre la mesa de la cocina, ya no oculta. Dentro, 1.3 millones en fondos de pensión, la escritura libre de mi casa y la grabadora digital que lo había cambiado todo. Pero el objeto más importante ya no estaba en la caja. Estaba colgado en la sala. 3 corazones púrpura, una estrella de bronce y la insignia de infantería de combate. Los había enmarcado antes de morir. Para el hombre que los ganó, había escrito en la parte trasera con su letra delicada y firme. Yo los había ganado en Vietnam, hacía 50 años. Pero los volví a merecer el Día de los Caídos de 2024. 3 meses después, estaba sentado en mi porche delantero a las 6 horas. Café en mano, viendo el amanecer sobre mi vecindario. Mi vecindario, mi casa, mi vida. El aire olía a césped recién cortado y a café tostado. Una pareja trotaban con sus perros al otro lado de la calle. Un camión de reparto pasaba despacio, saludándome con la mano. Por primera vez en años, sentí que pertenecía allí. No como una sombra, no como un viejo inútil esperando a morir, sino como un hombre que había recuperado su lugar en el mundo. Los procesos legales estaban casi terminados. Harry y Lisa habían aceptado acuerdos de culpabilidad, 2 años de libertad condicional, restitución total y servicio comunitario en el hospital del VA. Allí, entre veteranos que sabían lo que significaba el sacrificio, aprenderían cómo se ven los verdaderos héroes. Yo no necesitaba venganza. La justicia bastaba. Jimmy Miller pasaba 2 veces por semana. Más amigo que abogado ahora. Tomábamos café en silencio a veces, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Otras veces hablábamos de Vietnam, de compañeros caídos, de lo que significa envejecer cuando has vivido cosas que nadie debería ver. Nunca mencionábamos a Harry. Ya no hacía falta. Tony Rodríguez, mi vecino, se convirtió en una especie de hijo sustituto. Siempre atento. Siempre respetuoso. Sus niños me llamaban abuelo Sam, y cada vez que lo hacían, algo dentro de mí se ablandaba. Emma, la mayor, era curiosa, brillante. Me pedía que le contara historias del servicio, de los días en la jungla, de los helicópteros que zumbaban sobre los arrozales. Pero nunca sobre el miedo.
Eso se lo guardaba. Les contaba sobre el valor, la lealtad y la importancia de mirar a tus compañeros a los ojos y saber que puedes confiar en ellos. Lecciones que Harry nunca aprendió, o quizá nunca quiso aprender. El Fondo de Defensa para Veteranos Mayores Cadel Anderson había ayudado a 12 veteranos en 3 meses. Hombres y mujeres que, como yo, habían confiado en su familia y recibido traición a cambio. Algunos lloraban al principio, avergonzados. Pero pronto comprendían que la vergüenza no era suya, que habían sobrevivido a la guerra, y que ahora podían sobrevivir a algo mucho más sutil pero igual de cruel: el abandono. Les dábamos recursos, apoyo legal y, lo más importante, la certeza de que no estaban solos. A veces, solo necesitaban que alguien los mirara con respeto. La doctora Hayes había ajustado mi medicación. Los síntomas del PTSD habían mejorado drásticamente una vez que la fuente de mi verdadero estrés fue eliminada. Resulta que te manipule tu propia familia es peor para la salud mental que los recuerdos de combate. Ahora dormía mejor. Ya no me despertaban las sombras de Vietnam, sino los sonidos suaves de un vecindario vivo. Diego llamó 2 veces más. Ambas veces lo remití a Jimmy. Había perdido el derecho de hablar directamente con su padre cuando eligió la codicia sobre el amor. Nunca escuché arrepentimiento en su voz, solo miedo y cansancio. Quizás algún día entienda lo que perdió, pero para entonces será demasiado tarde. Mi pensión de Lockheed ahora estaba administrada por un asesor financiero. Jimmy recomendó que el dinero apoyara causas de veteranos cuando yo ya no esté. Un legado mucho mejor que cualquiera que Harry pudiera haber dejado. Tal vez así, cuando mi nombre sea solo un grabado en una lápida, alguien más pueda levantarse de su propia oscuridad gracias a lo que dejé atrás. Había empezado a salir con alguien. Mary Patterson, viuda de un veterano de la Marina. Nos conocimos en una reunión del VFW. Su esposo había servido en el Golfo Pérsico y había muerto de cáncer años después, víctima del agente naranja. Mary comprendía los silencios, los despertares agitados, las miradas perdidas en el vacío. No tenía que explicarle nada. Nos lo tomábamos con calma, como la gente de nuestra edad debería hacerlo. Caminábamos por el parque los domingos, hablábamos de nuestros hijos, de los años que se habían ido, y de lo que todavía valía la pena. El cambio más importante fue simple. Dejé de disculparme por existir. No más cenar con sobras, no más ocultar mis logros, no más fingir que el PTSD me hacía débil, cuando en realidad demostraba que había sobrevivido al infierno y seguía de pie. Esa mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, abuelo Sam. Podemos ver tus medallas hoy». Era Emma. Había olvidado que era mi cumpleaños. 75 años, por supuesto, cariño. Ven después de la escuela. Mientras leía ese mensaje, pensé en Era. En cómo solía dejarme notas en la cocina. No te olvides de sonreír hoy. Eres más fuerte de lo que crees. Los héroes también merecen descanso. Ella habría estado orgullosa. No por las medallas, sino por la paz que finalmente había encontrado. Esa noche, la familia Rodríguez se uniría a Mary y a mí para cenar por mi cumpleaños. Familia real, familia elegida. Gente que entendía que el respeto se gana, no se exige. Tony traería su asado, Mary haría pastel de manzana, y los niños me cantarían el feliz cumpleaños con más entusiasmo que ritmo. No necesitaba más. Después de la cena, Emma me pidió que le mostrara las medallas otra vez. Fui hasta la sala y le señalé el cuadro que Era había enmarcado tantos años atrás. Las medallas brillaban bajo la luz cálida del atardecer. ¿Por qué son importantes, abuelo?, me preguntó. Pensé un momento antes de responder. No por el metal, ni por las cintas, le dije. Son importantes porque me recuerdan que volví. Muchos no tuvieron esa suerte. Cada una representa a un amigo que no regresó. Emma sintió con seriedad, como si entendiera más de lo que debería a su edad. Entonces, ¿eres un héroe?, preguntó. Sonrió. Cariño. Solo un hombre que intentó hacer lo correcto. Cuando se fueron, Mary y yo nos quedamos en el porche, mirando las luces de la calle encenderse una a una. Ella me tomó la mano. Has recorrido un largo camino, Sam, dijo suavemente, y todavía queda algo por andar. Respondí. En el silencio que siguió, pensé en todo lo que había cambiado. En cómo un desfile, una ceremonia que parecía trivial, había desatado una verdad escondida por años. Pensé en la ironía, que había tenido que ponerme el uniforme otra vez para recuperar mi libertad. Y me di cuenta de algo más, que el mayor combate de mi vida no había sido en Vietnam, sino en mi propia casa. Con el tiempo, algunos vecinos que antes me evitaban empezaron a saludarme con respeto.
Otros pedían disculpas por haber creído los rumores de Diego. Yo los perdonaba. No por ellos, sino por mí. El perdón, comprendí, no es un regalo para el otro, sino una forma de soltar el peso que te ata. Una tarde de septiembre, Jimmy me trajo una carta. Era del departamento de veteranos. Quería nominarme para un reconocimiento por servicio comunitario. Me reía al leerlo. Después de todo esto, ¿aún quieren darme una medalla más? Pregunté, tal vez porque esta vez luchaste una guerra diferente, dijo Jimmy. Una que muchos no se atreven a pelear. No supe qué responder. Solo supe que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con lo que había hecho desde entonces. Cada mañana comienzo igual. Preparo café, salgo al porche y veo el amanecer. A veces pienso en Harry, en si alguna vez entenderá lo que destruyó. O en sí, en el fondo, lo lamenta. Pero ya no me atormenta la pregunta. La vida tiene su propio modo de hacer justicia, y la mía, finalmente, lo había hecho. Si estás escuchando esta historia, si te ves reflejado en ella, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para luchar. Y nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. A veces, las personas que más te hieren son las mismas que deberían protegerte. Pero hay una verdad que los marines entienden mejor que nadie. Los marines nunca se rinden, y cuando la vida te obliga a marchar solo, marchas igual. Porque en algún lugar del camino, siempre habrá alguien dispuesto a caminar contigo. Y mientras el sol se alzaba sobre Fayetteville, pensé en lo que habría dicho. Sam, ahora sí puedes descansar. Y por primera vez en 50 años, lo hice.